Durante la mayor parte de su vida, el ser humano cree que habita un mundo fijo. Cree que lo que ve es lo que existe, y que lo que existe es inamovible. Las circunstancias parecen hechos sólidos, las deudas aparecen como números inevitables, la soledad como una condición permanente, el trabajo como una estructura rígida que no puede modificarse. Pero esta percepción es solo una ilusión generada por la interfaz. Imagina por un momento que la realidad funciona como un sistema operativo gigantesco. Un entorno complejo donde cada evento, cada experiencia y cada oportunidad es el resultado de procesos invisibles que se ejecutan en un nivel más profundo. En ese sistema la mayoría de las personas actúa únicamente como usuarios de superficie. El usuario de superficie es aquel que solo interactúa con lo que aparece en la pantalla. Ve resultados, pero no entiende procesos. Observa consecuencias, pero ignora las causas que las generan. Reacciona a los eventos, pero nunca accede al código que los produce. Es como alguien que utiliza un ordenador sin saber que detrás de cada ventana abierta existe una arquitectura compleja de instrucciones, algoritmos y líneas de programación. Cuando el usuario de superficie encuentra un error en la pantalla, lo único que puede hacer es frustrarse. Puede cerrar la ventana, reiniciar el programa o quejarse de que el sistema no funciona. Pero jamás se le ocurre abrir el código para modificarlo. Así viven muchas personas. Cuando el dinero escasea y creen que el problema está en el mundo exterior. Cuando una relación fracasa, piensan que la causa está únicamente en el otro. Cuando los sueños parecen lejanos, suponen que la vida es injusta o que el destino está escrito. Pero en realidad están observando únicamente el resultado final del programa, no el programa mismo. La interfaz de la realidad está diseñada para ser convincente. Cada experiencia sensorial refuerza la idea de que lo visible es lo real. Los sonidos, los objetos, los eventos diarios. Todo parece indicar que el mundo es un escenario sólido donde las reglas ya han sido establecidas. Sin embargo, detrás de esa apariencia existe un nivel mucho más profundo. En ese nivel no existen eventos aislados, sino patrones de información. Cada experiencia humana nace primero como una configuración invisible de energía, pensamiento y expectativa. Antes de que algo aparezca en la pantalla de la vida, ha sido procesado en una capa interna del sistema. Podría decirse que la realidad es el resultado de una serie de instrucciones que se ejecutan constantemente en la conciencia. El problema es que el usuario de superficie jamás accede a ese lugar. Su atención está completamente absorbida por los píxeles del mundo. Noticias, conversaciones, preocupaciones, obligaciones. Todo eso actúa como una interfaz que mantiene ocupado al observador, evitando que descubra que existe algo más profundo detrás del programa. De esta forma la vida parece una cadena de reacciones inevitables. Un problema aparece, y la persona responde. Otro desafío surge, y nuevamente reacciona. Día tras día la existencia se convierte en una secuencia de respuestas automáticas. Es como si alguien estuviera utilizando un dispositivo sin saber que posee permisos de administrador. Pero existe otra forma de interactuar con el sistema, una forma que muy pocas personas descubren. En lugar de actuar únicamente como usuario, el individuo puede convertirse en arquitecto del sistema. El arquitecto no se limita a observar lo que aparece en pantalla. Él sabe que cada resultado visible es la consecuencia de un conjunto de instrucciones invisibles. Mientras el usuario lucha contra los efectos, el arquitecto trabaja sobre las causas. Mientras el usuario intenta cambiar la apariencia del mundo, el arquitecto modifica la estructura que lo genera. Esta diferencia lo cambia todo, porque en el momento en que alguien comprende que la realidad tiene un código base, comienza a mirar su vida de otra manera. Los eventos dejan de ser castigos o accidentes. Las circunstancias dejan de ser paredes infranqueables. Los problemas dejan de ser enemigos inevitables. Empiezan a verse como indicadores del sistema. Cada emoción, cada resultado y cada experiencia se convierte en una señal que revela cómo está programado el entorno interno de la persona. La pantalla ya no es el problema. La pantalla solo refleja lo que el sistema está ejecutando. Esta comprensión marca el inicio de una transformación profunda. El individuo comienza a sospechar que la vida no es una estructura cerrada, sino un entorno programable. Que las limitaciones que parecían absolutas tal vez no son más que líneas de código heredadas. Que muchas de las reglas que gobiernan la realidad personal fueron instaladas sin consentimiento durante años de condicionamiento social, cultural y emocional. Cuando esa idea aparece por primera vez, algo cambia dentro de la mente. La percepción se expande. La persona comienza a preguntarse. ¿Y si mi vida funciona como un sistema que puede ser reconfigurado? ¿Y si lo que veo no es la causa, sino el efecto? ¿Y si las circunstancias que parecen definitivas son solo el resultado de instrucciones antiguas ejecutándose automáticamente? Estas preguntas abren la puerta a una nueva posibilidad. La posibilidad de salir del nivel superficial.
la posibilidad de acceder a la arquitectura interna de la experiencia humana. Ese es el punto donde comienza el camino del arquitecto, porque todo sistema, sin importar cuán complejo parezca, tiene una estructura fundamental, y todo programa, por más sofisticado que sea, puede ser modificado cuando alguien aprende a leer su código. La mayoría de las personas nunca intenta hacerlo, pero aquellos que se atreven a mirar más allá de la pantalla descubren algo extraordinario. La realidad no es un muro, es una interfaz. Y detrás de esa interfaz existe un espacio silencioso donde las instrucciones que crean el mundo pueden ser reescritas. Ese descubrimiento es el primer paso, el paso que separa al usuario de superficie, del arquitecto que aprende a construir su propio sistema de vida. Todo sistema operativo, por avanzado que sea, depende del software que lo gobierna. Programas, scripts, protocolos y procesos invisibles determinan cómo se comporta el sistema ante cada estímulo. En la vida humana ocurre algo muy similar. Cada persona funciona a través de un conjunto de programas mentales instalados a lo largo de los años. Algunos de estos programas potencian la creatividad, la confianza y la expansión. Otros, en cambio, limitan el movimiento interior, restringen las posibilidades y reducen el campo de acción del individuo. El problema es que la mayoría de estos programas fueron instalados sin que el usuario se diera cuenta. Desde la infancia, la mente comienza a recibir instrucciones. Frases repetidas, experiencias emocionales intensas, expectativas familiares y normas sociales empiezan a formar una estructura invisible que actúa como un software interno. Eso no es para ti. La vida es difícil. El dinero cuesta demasiado trabajo. No llames demasiado la atención. Es mejor ser realista que soñar. Cada una de estas ideas funciona como una línea de código que se ejecuta en segundo plano. Al principio parecen simples opiniones, pero con el tiempo se convierten en protocolos automáticos de interpretación. Cada vez que una persona se enfrenta a una oportunidad, esos programas se activan silenciosamente. No aparecen como pensamientos evidentes. Se manifiestan como sensaciones inmediatas, como dudas repentinas, como una resistencia inexplicable que aparece justo cuando algo nuevo está a punto de suceder. Esos procesos invisibles consumen recursos del sistema. En informática, cuando demasiados programas se ejecutan en segundo plano, el procesador pierde velocidad. La memoria se satura. El sistema comienza a reaccionar con lentitud. Lo mismo ocurre con el procesador biológico del ser humano. Las creencias limitantes funcionan como procesos activos permanentes que drenan energía mental y emocional. Mientras la persona intenta avanzar, estos programas repiten constantemente instrucciones antiguas. Eso es demasiado difícil. Podrías fracasar. ¿Qué pensarán los demás? Es mejor no arriesgarse. El individuo cree que esas voces son parte natural de su pensamiento, pero en realidad son software heredado, programas que se instalaron en otro momento de la vida y que nunca fueron revisados. Con el paso del tiempo, estas instrucciones generan una ilusión muy poderosa, la ilusión de que ciertas cosas simplemente no son posibles. La mente empieza a construir fronteras invisibles. Algunas personas creen que no pueden alcanzar prosperidad. Otras sienten que no merecen relaciones profundas. Algunas están convencidas de que siempre vivirán bajo presión o escasez. Pero estas creencias no son leyes universales. Son configuraciones internas. Cuando un sistema ejecuta constantemente el mismo programa, los resultados se repiten una y otra vez. No porque el sistema esté condenado, sino porque las instrucciones no han cambiado. Aquí aparece otro elemento interesante. Muchas de las ideas que las personas consideran sentido común son en realidad versiones colectivas de software limitante. La sociedad funciona como una red que distribuye creencias de manera masiva. Frases como, así funciona la vida. Todos tienen problemas. Nadie logra realmente lo que quiere. Se transmiten de generación en generación como si fueran verdades indiscutibles. Pero si se observa con atención, se descubre que esas afirmaciones no son leyes del universo. Son simplemente programas sociales ampliamente instalados. El arquitecto del sistema comienza a notar algo importante. El hecho de que un programa sea popular no significa que sea verdadero. De hecho, muchos de los mayores avances en la historia humana ocurrieron cuando alguien decidió cuestionar el software colectivo. Cuando alguien se atrevió a decir, tal vez el sistema puede funcionar de otra manera. Pero antes de escribir nuevas instrucciones hay un paso esencial: identificar los virus del sistema. En informática, un virus es un programa que interfiere con el funcionamiento natural del sistema. Consume recursos, altera procesos y bloquea funciones importantes. En la mente humana existen virus muy parecidos. El miedo constante es uno de ellos. La necesidad de aprobación externa es otro. La comparación permanente con los demás también lo es. Estos virus actúan como cortafuegos invisibles que bloquean el acceso a nuevas posibilidades.
Cuando una oportunidad aparece, el virus del miedo genera advertencias internas. Cuando alguien desea expresar su autenticidad, el virus de la aprobación externa activa señales de peligro. El sistema interpreta estas señales como riesgos y reduce su capacidad de expansión. La persona siente que algo la detiene, pero no sabe exactamente qué es. Por eso, el primer paso para transformar el sistema no es luchar contra la realidad exterior. Es examinar el software interno, observar qué programas están activos, detectar qué pensamientos se repiten con frecuencia, reconocer qué emociones aparecen cada vez que surge una oportunidad. Este proceso no consiste en juzgar el sistema, consiste en mapear su funcionamiento. El arquitecto del sistema entiende que ningún programa se elimina simplemente negándolo. Primero debe ser identificado. Solo cuando una creencia limitante se vuelve visible, pierde parte de su poder automático. Es como abrir el administrador de tareas de un ordenador y descubrir qué procesos están consumiendo recursos. Una vez que se observan, aparece una nueva posibilidad. La posibilidad de detenerlos. La posibilidad de reemplazarlos. La posibilidad de escribir una nueva versión del software interno. Este momento es crucial, porque la mayoría de las personas vive toda su vida ejecutando programas que nunca eligió conscientemente. Pero cuando alguien comienza a mirar su mente como un sistema programable, algo extraordinario sucede. La identidad deja de ser una estructura fija, se convierte en un entorno de desarrollo. Y en ese entorno cada pensamiento, cada creencia y cada emoción se revela como una línea de código que puede ser revisada, depurada y eventualmente reescrita. En cualquier sistema informático existe una diferencia fundamental entre un usuario común y un administrador. El usuario puede abrir programas, navegar por la interfaz y ejecutar tareas básicas, pero hay áreas del sistema que permanecen fuera de su alcance. No puede modificar archivos esenciales ni alterar los procesos centrales que mantienen funcionando la estructura completa. El administrador, en cambio, posee acceso total. Puede entrar en los archivos raíz del sistema, cambiar configuraciones profundas y alterar la forma en que todo el entorno responde a los estímulos. Desde su posición, no se limita a utilizar el sistema, lo gobierna. En la vida humana sucede algo muy parecido. Durante años muchas personas operan únicamente con permisos limitados. Observan lo que ocurre en su entorno, reaccionan a los eventos y tratan de adaptarse a las circunstancias, pero rara vez se cuestionan quién tiene realmente el control del sistema interno. Así, la vida se convierte en una sucesión de reacciones. Si la economía cambia, reaccionan. Si alguien los critica, reaccionan. Si aparece una dificultad, reaccionan. Cada estímulo externo parece activar automáticamente un conjunto de respuestas internas que ya estaban programadas. Pero en algún momento surge una pregunta poderosa. ¿Quién está ejecutando realmente el sistema? Esta pregunta abre la puerta al acceso de administrador. El acceso de administrador no es una función externa. No depende de permisos otorgados por otros, ni de circunstancias especiales. Es una condición que siempre ha estado presente en el núcleo de la conciencia humana. Sin embargo, para activarla es necesario abandonar un hábito muy profundo, el hábito de sentirse víctima del sistema. Durante mucho tiempo, muchas personas han interpretado la realidad como algo que simplemente les ocurre. Los eventos parecen surgir desde fuera, imponiendo sus consecuencias sobre la vida cotidiana. Cuando esto sucede, el individuo se percibe a sí mismo como un usuario atrapado dentro de un programa que no puede modificar. Pero el arquitecto comienza a ver el sistema de otra manera. Comprende que cada experiencia está filtrada por un conjunto de interpretaciones internas, que entre el estímulo externo y la reacción emocional existe un espacio donde se procesa la información. Ese espacio es la consola interna del sistema. En informática, la consola de comandos permite interactuar directamente con el sistema operativo mediante instrucciones precisas. En lugar de depender de los botones y las ventanas de la interfaz gráfica, el administrador puede introducir comandos que alteran el comportamiento del sistema desde su raíz. La conciencia humana posee una herramienta similar. Cada pensamiento consciente funciona como una instrucción enviada al sistema interno. Cada emoción que acompaña a ese pensamiento refuerza o debilita la orden que se está ejecutando. El problema es que la mayoría de las personas utiliza esta consola sin darse cuenta. Durante el día, miles de pensamientos atraviesan la mente. Algunos son breves, otros se repiten constantemente. Muchos de ellos nacen como reacciones automáticas a lo que aparece en la pantalla de la realidad. Pero cada uno de esos pensamientos contiene información que el sistema procesa. Si una persona repite continuamente que todo es difícil, el sistema registra esa instrucción. Si constantemente espera problemas o rechazos, el algoritmo interno ajusta su funcionamiento para anticipar ese tipo de experiencias. No lo hace por castigo. Lo hace porque el sistema está diseñado para mantener coherencia entre la programación interna y los resultados externos.
Cuando alguien accede al modo administrador, comienza a observar este proceso con claridad. Descubre que la realidad no se transforma luchando contra los eventos visibles. Intentar cambiar el mundo únicamente desde la superficie es como intentar corregir una imagen alterando los píxeles uno por uno. El verdadero cambio ocurre cuando se modifica el algoritmo que genera la imagen. Ese algoritmo vive en la estructura de la atención, en las interpretaciones que la mente hace de cada experiencia y en las expectativas que se sostienen a lo largo del tiempo. Por eso, el acceso de administrador implica asumir una responsabilidad profunda. Significa reconocer que la conciencia participa activamente en la creación de la experiencia personal. No significa negar los desafíos de la vida, ni ignorar las circunstancias externas. Significa comprender que la forma en que el sistema interno procesa esas circunstancias determina gran parte del resultado final. Cuando esta comprensión se vuelve clara, algo cambia en la forma de observar el mundo. Las noticias dejan de ser órdenes que deben aceptarse automáticamente. Las opiniones ajenas dejan de ser programas obligatorios. Las emociones dejan de ser fuerzas incontrolables. Todo empieza a verse como información que pasa por un sistema capaz de interpretarla. Y si el sistema puede interpretarla, también puede reconfigurar su respuesta. Este es el momento en que el individuo comienza a dejar atrás las actualizaciones automáticas del miedo colectivo. Durante mucho tiempo, el entorno social ha funcionado como un sistema de distribución de software emocional. Cada crisis, cada rumor, cada narrativa dominante instala nuevas líneas de código en la mente colectiva. Sin acceso de administrador, estas actualizaciones se instalan sin resistencia. Pero cuando alguien toma el control de su consola interna, aprende a revisar cada instrucción antes de ejecutarla. Comienza a preguntarse, ¿esta idea realmente pertenece a mi sistema? ¿Este miedo es una señal auténtica o una programación heredada? ¿Este pensamiento expande mi arquitectura interna o la limita? Con el tiempo, estas preguntas desarrollan una nueva habilidad, la capacidad de elegir qué programas continúan activos y cuáles deben ser eliminados. Así, poco a poco, el individuo empieza a ocupar el lugar que siempre estuvo disponible para él, el lugar del administrador del sistema. Desde esa posición, la vida deja de sentirse como un entorno caótico e impredecible. Se convierte en un sistema dinámico donde cada pensamiento consciente, cada emoción coherente y cada decisión interna actúan como instrucciones que modelan la experiencia. Y en ese momento, el arquitecto descubre algo que cambia por completo su forma de vivir. El sistema nunca estuvo fuera de su alcance. Simplemente estaba esperando que alguien reclamara los permisos de administrador. Cuando alguien obtiene acceso de administrador a un sistema, descubre algo que antes parecía invisible: la presencia de una consola de comandos. En la superficie del sistema operativo existen botones, ventanas, menús y accesos directos. Todo está diseñado para que el usuario interactúe de forma sencilla con el entorno. Pero la verdadera arquitectura del sistema no se gobierna desde esos elementos visuales. Se gobierna desde la consola. Allí, cada instrucción tiene un peso específico. Cada comando enviado altera procesos internos que después se traducen en cambios visibles en la pantalla. La mayoría de las personas vive exclusivamente dentro de la interfaz gráfica de la realidad. Ven los eventos, reaccionan ante ellos y tratan de reorganizar los elementos visibles del entorno para mejorar su situación. Cambian de trabajo, cambian de ciudad, cambian de relaciones. Pero muchas veces descubren que incluso después de alterar esas variables externas, ciertos patrones se repiten. Los mismos conflictos aparecen en diferentes lugares. Las mismas dificultades resurgen en escenarios nuevos. Esto ocurre porque la interfaz no es la causa del programa, es solo su resultado. La consola de comandos de la conciencia funciona en un nivel más profundo. No se accede a ella moviendo objetos en el mundo físico, sino observando y modificando los procesos internos que generan la experiencia. Cada pensamiento consciente es una instrucción enviada al sistema. Cada emoción que acompaña ese pensamiento es una señal de energía que amplifica o debilita el comando. Si una persona piensa algo con intensidad pero su emoción contradice ese pensamiento, el sistema recibe señales incoherentes. El resultado es una respuesta difusa, inestable, que rara vez se materializa con claridad. Es como escribir un comando en la consola y presionar la tecla equivocada antes de ejecutarlo. La instrucción se interrumpe. Por eso, en el nivel profundo del sistema, lo que realmente importa no son solo las palabras que atraviesan la mente, sino la coherencia entre pensamiento y emoción. El sistema de la conciencia no procesa frases vacías, procesa estados internos. Cuando un pensamiento está acompañado por una sensación clara de certeza, alivio o convicción, la señal que se envía al sistema se vuelve nítida. La instrucción se registra con mayor precisión en la arquitectura interna. Esto no ocurre porque la mente tenga un poder mágico sobre el mundo físico. Ocurre porque la conciencia humana funciona como un campo de organización.
Los pensamientos ordenan la atención. Las emociones organizan la energía. Juntos forman una señal que el sistema utiliza para construir patrones de experiencia. Durante años muchas personas han utilizado esta consola sin darse cuenta. Cada preocupación repetida, cada expectativa negativa sostenida durante largos periodos, cada diálogo interno cargado de miedo ha actuado como una serie de comandos que configuran el sistema. El resultado aparece luego en la pantalla de la vida. Circunstancias que parecen confirmar las mismas historias internas, eventos que refuerzan creencias antiguas, situaciones que repiten patrones familiares. Pero cuando el arquitecto comienza a trabajar conscientemente con la consola de comandos, algo cambia. Primero aparece el silencio, porque antes de enviar nuevas instrucciones es necesario observar qué comandos ya están activos. La mente humana suele ejecutar scripts automáticos durante todo el día, pensamientos repetidos que se disparan ante ciertas situaciones, narrativas internas que aparecen sin ser invitadas. El arquitecto aprende a detectar esos procesos, no los combate de inmediato. Primero los observa. Como un programador que revisa el código antes de modificarlo, comienza a reconocer qué líneas de pensamiento se repiten con mayor frecuencia. Algunas de ellas revelan antiguas programaciones de escasez. Otras muestran expectativas de conflicto o de rechazo. Algunas mantienen la idea de que el esfuerzo debe ser siempre agotador. Estas instrucciones han estado ejecutándose durante años. Por eso, cuando se envía un nuevo comando aislado, una intención diferente, una visión distinta, el sistema a veces responde con lentitud. No porque el comando sea débil, sino porque existen scripts antiguos funcionando en paralelo. El trabajo del arquitecto consiste en interrumpir esos procesos automáticos. Cada vez que una línea de código limitante aparece en la mente, la conciencia puede observarla sin ejecutarla. Ese simple acto crea un espacio nuevo dentro del sistema. Es como abrir una ventana en una habitación que ha permanecido cerrada durante mucho tiempo. Poco a poco, el aire comienza a cambiar. En ese espacio aparece la posibilidad de escribir nuevas instrucciones, pensamientos que no nacen de la reacción automática, sino de una elección consciente. Intenciones que no están impulsadas por el miedo, sino por una visión clara de lo que se desea construir. Cuando estos nuevos comandos se repiten con consistencia y se acompañan de estados emocionales coherentes, el sistema comienza a reorganizarse. Las prioridades internas cambian. La atención se orienta hacia oportunidades antes invisibles. Las decisiones empiezan hasta alinearse con una arquitectura diferente. Desde fuera puede parecer que la suerte ha cambiado. Pero desde dentro, el arquitecto sabe que lo que ha cambiado es el código que genera la experiencia. La consola de comandos siempre estuvo disponible, nunca estuvo oculta. Simplemente requería que alguien dejara de luchar con la pantalla por un momento y dirigiera su atención hacia el lugar donde realmente se escriben las instrucciones del sistema. Cuando un programador introduce una instrucción en la consola de un sistema, el ordenador no interpreta la intención del usuario ni su deseo de que algo funcione. El sistema responde únicamente a la precisión del comando. Si la sintaxis es correcta, la instrucción se ejecuta. Si contiene errores, el sistema simplemente no la procesa. En la arquitectura de la conciencia ocurre algo similar, aunque el lenguaje utilizado es diferente. El sistema profundo de la realidad no responde únicamente a las palabras que una persona repite en su mente. Responde a algo más fundamental, la firma energética que acompaña a cada pensamiento. Cada pensamiento genera una señal. Cada emoción genera una vibración. Juntas forman una especie de código electromagnético que el sistema utiliza para organizar la experiencia. Muchas personas han intentado transformar su vida repitiendo afirmaciones positivas mientras en su interior sienten duda, presión o desesperación. Desde fuera parece que están enviando instrucciones claras al sistema, pero internamente la señal está fragmentada. Las palabras dicen una cosa, la emoción transmite otra. Cuando esto ocurre, el sistema recibe comandos contradictorios. Es como intentar ejecutar dos programas opuestos al mismo tiempo. El resultado no es una transformación clara, sino una respuesta confusa que apenas modifica la estructura de la experiencia. Por eso, el arquitecto del sistema aprende algo esencial. La verdadera programación ocurre cuando pensamiento y emoción entran en estado de coherencia. La coherencia no es una emoción intensa ni una excitación momentánea. Es un estado más silencioso y estable. Se parece a una sensación de alivio, a una certeza tranquila que no necesita ser demostrada constantemente. Cuando una persona piensa en una posibilidad y su cuerpo responde con una sensación de expansión o claridad, se está produciendo una alineación interna. En ese momento, la señal enviada al sistema se vuelve limpia. El pensamiento actúa como la instrucción, la emoción actúa como la energía que ejecuta el comando. Juntos crean una firma vibratoria específica. Esta firma funciona como una especie de identificador dentro del sistema de la realidad.
Cada estado interno genera un patrón energético que organiza la percepción, las decisiones y las oportunidades que comienzan a aparecer en la experiencia cotidiana. No se trata de atraer cosas de manera mágica. Se trata de sintonizar el sistema interno con ciertos patrones de posibilidad. Cuando alguien vive constantemente en estados de tensión, miedo y o resignación, su sistema interno organiza la atención alrededor de señales que confirman esos estados. El mundo empieza a percibirse como un lugar lleno de obstáculos porque la conciencia está filtrando la información desde esa frecuencia emocional. Pero cuando la coherencia aparece, algo distinto ocurre. La mente se vuelve más clara, la percepción se amplía, las decisiones comienzan a alinearse con una visión más amplia de lo que es posible. Este cambio interno modifica la forma en que la persona interactúa con el entorno. Pequeñas oportunidades que antes pasaban desapercibidas ahora llaman la atención. Conversaciones que antes parecían irrelevantes revelan información útil. Ideas que parecían lejanas empiezan a tomar forma concreta. El sistema no está creando milagros. Está reorganizando los procesos internos que determinan cómo se interpreta y se responde al mundo. El arquitecto del sistema comprende entonces que la clave no está en repetir pensamientos positivos de forma mecánica, sino en cultivar estados internos coherentes con la realidad que desea construir. Esto requiere práctica. Durante años, la mente ha ejecutado programas automáticos que generan emociones previsibles. Cambiar esa dinámica no ocurre en un instante. Es un proceso gradual en el que la conciencia aprende a estabilizar nuevos estados internos. Al principio puede sentirse extraño. La mente intenta volver a sus antiguas rutas de pensamiento. Los viejos programas buscan reactivarse, pero cada vez que el arquitecto vuelve a un estado de claridad o confianza, el sistema registra una nueva configuración. Es como reescribir una parte del código base. Con el tiempo, esas nuevas instrucciones comienzan a ejecutarse con mayor naturalidad. Lo que antes requería esfuerzo se convierte en un estado más estable. La persona empieza a notar que su relación con la realidad ha cambiado. Las decisiones ya no nacen del miedo inmediato. Las acciones se vuelven más precisas. La energía disponible para crear aumenta. La coherencia interna actúa como un amplificador del sistema. Cuando pensamiento y emoción trabajan juntos, la señal enviada al campo de la experiencia se vuelve poderosa y clara. En ese momento, la vida comienza a responder de formas que antes parecían improbables. No porque el mundo haya cambiado de repente, sino porque el sistema interno ha aprendido a emitir una nueva firma energética. Y esa firma comienza a reorganizar silenciosamente la arquitectura de la realidad que aparece en la pantalla de la vida. Todo programa complejo, por más avanzado que sea, acumula errores con el tiempo. Pequeñas líneas de código obsoletas, procesos innecesarios o instrucciones que ya no cumplen ninguna función pueden permanecer activos durante años, ralentizando el sistema y generando comportamientos inesperados. En el mundo de la programación existe un proceso esencial para mantener la estabilidad del software: la depuración. Depurar significa revisar el código, identificar errores y eliminar aquello que ya no sirve al funcionamiento del sistema. Es una tarea meticulosa, a veces silenciosa, pero absolutamente necesaria para que el programa funcione con claridad. En la arquitectura de la conciencia ocurre algo muy parecido. A lo largo de la vida, la mente humana acumula una enorme cantidad de patrones mentales y emocionales. Algunos fueron útiles en algún momento del pasado, pero con el tiempo dejaron de cumplir su función original. Sin embargo, siguen ejecutándose como procesos automáticos. Una reacción defensiva aprendida en la infancia. Un miedo instalado después de una experiencia difícil. Una forma de interpretar el mundo que alguna vez protegió al sistema, pero que ahora limita su expansión. Todos estos elementos forman parte del código heredado. Mientras permanecen activos, continúan influyendo en la manera en que el sistema responde a la realidad. No importa cuánto cambien las circunstancias externas. Si el código interno no se revisa, el programa seguirá produciendo respuestas similares. El arquitecto del sistema entiende que no basta con escribir nuevas instrucciones. Antes de que el nuevo código pueda ejecutarse con claridad, es necesario liberar recursos del sistema. Esto implica identificar qué procesos están consumiendo energía innecesariamente. Algunos de esos procesos se manifiestan como pensamientos recurrentes que no conducen a ninguna solución. Otros aparecen como emociones que se activan automáticamente ante situaciones que ya no representan un peligro real. El sistema reacciona por costumbre, no por necesidad. Por eso, la depuración comienza con una estabilidad sencilla pero poderosa: la observación consciente. Cuando una emoción intensa aparece, el arquitecto no intenta eliminarla de inmediato. Primero la observa como si fuera una línea de código que se ha activado dentro del sistema. Se pregunta: ¿de dónde proviene esta reacción? ¿Es una respuesta actual o un programa antiguo ejecutándose otra vez? Este proceso ayuda al sistema o lo mantiene atrapado en un ciclo repetitivo.
Estas preguntas no buscan juzgar la experiencia, buscan comprender el funcionamiento del programa. A medida que la conciencia observa estos procesos con mayor claridad, algo interesante sucede. Muchas reacciones automáticas comienzan a perder fuerza. Esto ocurre porque gran parte de su poder provenía de la ejecución inconsciente. Cuando un programa se ejecuta automáticamente, consume recursos sin ser cuestionado. Pero cuando la atención lo ilumina, el sistema comienza a evaluarlo de manera diferente. Es como si el administrador revisara un proceso activo y decidiera si debe continuar funcionando o si es momento de detenerlo. En algunos casos, el simple acto de reconocer un patrón limitante es suficiente para debilitarlo. En otros casos, el proceso requiere más tiempo. Algunas creencias se han integrado profundamente en la estructura del sistema. Han sido reforzadas durante años por experiencias repetidas y narrativas internas persistentes. Pero incluso esos programas pueden ser modificados. Cada vez que el arquitecto responde a una situación de manera diferente a como lo hacía antes, está introduciendo una nueva línea de código en el sistema. Tal vez antes reaccionaba con frustración inmediata. Ahora observa primero y responde con mayor calma. Tal vez antes evitaba ciertos desafíos por miedo al fracaso. Ahora decide explorar la posibilidad con curiosidad en lugar de resistencia. Cada una de estas pequeñas decisiones modifica la arquitectura del sistema. El antiguo programa pierde prioridad. El nuevo comienza a ganar espacio en la memoria operativa. Con el tiempo, este proceso de depuración libera una cantidad sorprendente de energía. La mente se vuelve menos saturada. Las emociones fluyen con mayor naturalidad. Las decisiones se toman con mayor claridad. Es como si el sistema, después de años ejecutando procesos innecesarios, finalmente tuviera espacio para funcionar con eficiencia. Y cuando ese espacio aparece, algo nuevo se vuelve posible. La creatividad emerge con mayor facilidad. Las soluciones aparecen donde antes solo había bloqueos. Las acciones se vuelven más directas y menos forzadas. El arquitecto comienza a notar que muchos de los obstáculos que parecían externos estaban en realidad relacionados con procesos internos que nunca habían sido revisados. No era el mundo el que bloqueaba el movimiento. Era el sistema ejecutando instrucciones antiguas. La depuración no elimina todos los desafíos de la vida, pero transforma la forma en que el sistema responde a ellos. En lugar de reaccionar desde programas heredados, la conciencia comienza a operar desde una estructura más clara y flexible. Y en ese momento, el sistema alcanza un estado que los programadores conocen muy bien. Un estado en el que el código es limpio, los procesos son eficientes y cada instrucción se ejecuta con precisión. Un sistema que ya no está atrapado en su pasado, sino preparado para crear nuevas versiones de sí mismo. Cuando un sistema ha sido limpiado, optimizado y reorganizado, su funcionamiento cambia de manera notable. Los procesos se ejecutan con mayor fluidez. Los recursos se utilizan con eficiencia y las respuestas aparecen con rapidez y claridad. En programación, este estado suele describirse como un sistema estable. No significa que el entorno deje de presentar desafíos o nuevas demandas, sino que el programa ahora posee una arquitectura lo suficientemente sólida para adaptarse sin colapsar. En la vida humana, existe un estado similar. Después de identificar el software limitante, acceder a la consola interna, depurar los procesos antiguos y desarrollar coherencia entre pensamiento y emoción, el sistema comienza a operar en una condición diferente. Es un estado que algunos podrían describir como la frecuencia de oro. No se trata de una emoción pasajera ni de un entusiasmo momentáneo. Es una forma estable de operar dentro de la realidad. En este estado la persona deja de sentir que está luchando constantemente contra el mundo. La vida ya no se percibe como una secuencia interminable de obstáculos que deben ser superados con esfuerzo extremo. En cambio, comienza a experimentarse como un sistema interactivo. Las decisiones internas generan respuestas externas con mayor claridad. Las acciones parecen sincronizarse con circunstancias favorables que aparecen en el momento adecuado. Ideas que antes parecían lejanas encuentran caminos inesperados para materializarse. A menudo, estos momentos se describen como coincidencias o casualidades. Pero el arquitecto del sistema reconoce algo más profundo: la aparición de sincronías. Las sincronías son eventos que parecen alinearse con una intención interna sin requerir una planificación rígida. No surgen como resultados forzados, sino como respuestas naturales de un sistema que ha alcanzado coherencia entre su programación interna y su interacción con el entorno. Cuando la mente está saturada de dudas, miedo o conflicto interno, la señal enviada al sistema es fragmentada. Como resultado, las respuestas externas también se vuelven confusas. Pero cuando el sistema interno está alineado, la señal se vuelve clara. La intención se transmite con precisión. La atención se orienta hacia oportunidades relevantes. Las decisiones se toman con mayor rapidez y menos resistencia. Desde fuera, puede parecer que la persona ha tenido suerte.
Sin embargo, lo que realmente ha cambiado es la forma en que el sistema interno organiza su interacción con la realidad. La frecuencia de oro no elimina el esfuerzo, pero transforma su naturaleza. Las acciones ya no nacen del agotamiento ni de la lucha constante. Surgen desde una claridad interior que permite invertir energía en los lugares correctos. Es como si el sistema hubiera aprendido finalmente a ejecutar el programa adecuado. Durante años muchas personas han intentado resolver su vida manipulando únicamente los elementos visibles del entorno. Cambian circunstancias externas esperando que el sistema responda de manera diferente. Pero el arquitecto ha descubierto algo esencial. La realidad funciona como una pantalla de renderización. En informática, renderizar significa convertir información invisible en una imagen visible. Un motor gráfico toma datos matemáticos y los transforma en formas, colores y movimientos que aparecen en la pantalla. La experiencia humana funciona de manera sorprendentemente similar. Las estructuras internas de pensamiento, emoción y atención actúan como datos que el sistema utiliza para construir la imagen del mundo que aparece frente a los sentidos. Cuando estas estructuras cambian, la imagen también comienza a cambiar. La frecuencia de oro es el estado en el que la persona comprende profundamente este proceso. Ya no se identifica únicamente con los resultados visibles. Sabe que detrás de cada experiencia existe una arquitectura interna que puede ser observada y refinada.